Saludos. En el video de hoy vamos a tratar el tema de los títulos valores. ¿Pero qué es eso de los títulos valores? El artículo 619 del Código de Comercio establece que son bienes mercantiles que se pueden transar en el mercado. ¿Qué implicación tiene que sean bienes muebles mercantiles que hacen parte del establecimiento de comercio? Es decir, hacen parte de los activos y pasivos que se encuentran en el desarrollo normal de cualquier empresa. Ese artículo 619 también establece que los títulos valores deben ser un documento. ¿Y a qué se hace referencia en derecho cuando se habla de documento? Primero, y pues la- el significado más lógico es que sea un papel, que el título o valor esté representado, expresado en un papel. Hay que tener cuidado porque en derecho existen otros documentos que no siempre tienen que estar escritos. Por ejemplo, una grabación se puede volver en un documento, pero los títulos valores deben procurarse estar escritos en un papel. ¿Y por qué no soy tan taxativo, tan tajante, indicando que deben ser siempre por escrito? Y la respuesta es que en la actualidad existen ciertos títulos valores que no están en papel, sino que están registrados en plataformas electrónicas. Por ejemplo, los CDTs desmaterializados. Lo que pasa es que todavía no podemos hablar de una desmaterialización total porque esos CDTs desmaterializados se encuentran registrados en bases de datos, las cuales pueden ser impresas. O podemos solicitarle a la entidad financiera donde tenemos los CDTs, donde tenemos nuestra inversión, les podemos solicitar que nos emitan un certificado en papel de la existencia de ese CDT a nombre nuestro. Eso se llama certificado de Ceval. Y pues ya con ese certificado queda el CDT materializado en un documento. Entonces, por eso no soy tan rajante diciendo que todos son documentos, pero en su mayoría sí son documentos. En segundo lugar, el artículo 619 del Código de Comercio establece que el título valor objetiva un derecho subjetivo. ¿Qué significa eso? Que de algún negocio se saca, se sustrae un título valor. Y ese título valor representa el derecho o los derechos que aparecieron en ese negocio inicial. El título valor más común es el cheque. Y un cheque normalmente siempre aparece por algún negocio. Si una sociedad le vende a otra sociedad un producto, la venta de ese producto es un contrato de compraventa, es el negocio principal. Y el pago lo va a hacer el comprador a través de un título de valor que se llama cheque. Ese cheque apareció en el mundo, se crearon esos derechos, consecuencia del contrato de compraventa. En tercer lugar, tenemos que hay títulos valores que permiten la circulación de mercaderías, porque no todos los títulos valores son para pagar o para cobrar. Hay unos títulos valores que sirven para establecer que una persona tiene derechos sobre unas mercancías. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Eso no es otra cosa? ¿Eso no es como un documento donde conste que yo guardé algo en un sitio? Pues precisamente es eso. Por ejemplo, cuando ustedes van a enviar una mercancía, un objeto, un bien, a través de una empresa transportadora, esa empresa transportadora les entrega a ustedes una guía de transporte. Esa guía de transporte es un título valor porque en ese documento se establece que ustedes contrataron con una empresa de transporte para que llevaran el bien A
perdón, el bien X del punto A al punto B. Esa guía les da derecho a ustedes a reclamar esa mercancía. ¿Qué significa entonces esa guía? Que ustedes tienen el derecho a tener esa mercadería, a reclamar esa mercadería. Porque recuerden que la guía de transporte no solamente tiene el nombre de quien solicitó el servicio de transporte, también está la información de qué se está transportando. En muchas ocasiones tiene hasta el valor de la mercadería por cuestiones de seguro y de responsabilidad. Dice cuánto costó el transporte. Tiene toda la información de lo que se está transportando. Y ustedes volverán a preguntar, ¿y eso de qué me sirve a mí tener un documento como la guía? Pues aparte de solicitar algún tipo de responsabilidad de respuesta en caso de que la mercadería no llegue o llegue dañada. Pues en el caso de enviar una mercancía de A a B, del pueblo A hacia el pueblo B, pues puede que no se vea tan claramente para qué serviría el título de valor. Pero pónganse ustedes a pensar si un empresario en Corabastos que se dedica a la compra y venta de trigo tuviera que estar cargando una tractomula donde lleve las 5 toneladas de trigo de su cosecha, pues resulta un poco impráctico. En cambio, si ese señor de Corabastos deja su mercancía, sus 5 toneladas, las deja en un depósito, que es un lugar donde se pueden almacenar granos. Ese depósito le emite un título de valor donde dice el señor Pepito Pérez tiene 5 toneladas de este tipo de grano con tal calidad, cosechado en tal fecha, y le da ese documento. Este señor solamente con ese papel, con ese título de valor, va a Corabastos y vende las 5 toneladas. Y el tendero o el comercializador de Corabastos que le compró las 5 toneladas puede juntarlas con otras 15 que había comprado a otras personas y vende 20 toneladas al grupo éxito. El grupo éxito ya tiene 20 toneladas que puede reclamar. 5 de ellas están en un depósito y las otras 15 están en otro depósito. Pero el grupo éxito ya tiene 20 toneladas porque tiene los títulos valores que representan esas 20 toneladas. Aquí hay una pregunta para que ustedes caigan en cuenta por qué este ejemplo. ¿Será que el comercializador de Corabastos tuvo en Corabastos las 20 toneladas? En ningún momento. El señor de Corabastos nunca vio las 20 toneladas que le vendió el grupo Éxito, menos las 5 de Pepito Pérez. Simplemente él manejó los títulos valores, los comercializó y el comprador final, quien vaya a utilizar esos granos, va a ir con el título valor representativo de mercancías a cada uno de los lugares donde estén guardadas y las va a reclamar. Ese comprador ya del grupo éxito, ya el grupo éxito se lo vendió a otra persona, ese comprador se lo puede vender otra vez a otro y ese otro a su vez otra vez a otro y los granos van a estar quietos desde el día que lo llevaron de la cosecha hasta el día en que lo saquen. Para eso sirve el título de valor representativo de mercancía. Y también hay unos títulos valores que representan derechos que pueden ser vendidos y comprados en las bolsas de valores. Creo que estos ya sabemos a qué hacen referencia. Si ustedes vieron el video de las sociedades anónimas, sabrán que son las únicas acciones que pueden transarse en bolsa. Por lo tanto, este título de valor serán las acciones. ¿Cómo así que representan un derecho? Claro, cuando ustedes compran acciones, tienen derecho a recibir unos dividendos al final del periodo y tienen el derecho a votar en las asambleas de accionistas. ¿Mm?
Por lo tanto, esos títulos valores representan esos derechos que ustedes tienen como accionistas. ¿Y por qué títulos valores? Porque se pueden comprar y vender en el mercado de valores. Recuerden que la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, no puede cotizar en bolsa, entonces esas acciones no serían títulos valores. ¿Y qué necesita ese documento para convertirse en un título valor? El artículo 619 también establece que ese documento, para poder ser exigible, debe ser necesario. Yo no puedo llegar a un banco y decirle al señor de la caja que yo tengo un cheque en la casa por 100 millones de pesos, que me lo giró fulanito de tal, y que vengo a cobrarlo. Porque el señor de la caja, es que me va a decir, muéstreme el cheque original, firmado por fulanito de tal. Si yo no llevo nada, pues no me van a dar ni un solo peso, porque precisamente esa es la garantía que da el título de valor denominado cheque, y es que solamente se lo van a pagar a las personas que estén legitimadas para reclamarlo. Y una parte esencial de la legitimación de un título de valor es que el documento exista y se muestre, se exhiba al momento de cobrar ese derecho. Por eso, los títulos valores deben ser literales. ¿Qué es literal? Deben ser claros. Deben indicar ese derecho que está inmerso en ellos. ¿Cómo se debe ejercer el derecho que está inmerso en ellos y cuándo, es decir, en tiempo, debe ejercerse ese derecho? Más adelante, cuando veamos los diferentes tipos de títulos valores, se entenderán ese, ese cómo, cuándo de ejercicio del derecho subjetivado del título valor. En segundo lugar, es necesario. En el ejemplo del cheque ya sabemos que no podemos llegar a un banco a decir que lo tenemos en la casa que después lo llevamos. Para que nos den el dinero representado en ese cheque, en esa caja de ese banco, pues debemos llevar el cheque que nos dé el derecho de cobrar. ¿Cuál es el derecho inmerso en el título de valor cheque? Pues el que nos paguen una suma de dinero. ¿Mm? ¿Qué ocurre si el título valor llega a sufrir algún daño o alguna pérdida? Es necesario que la persona que constituyó el título valor, es decir, quien lo entregó, quien lo estructuró, quien lo emitió, dé orden de cancelación al título valor que se perdió, que se dañó, y emitir un nuevo título valor que lo reemplace. ¿Qué ocurre si ese personaje que emitió el título valor, que lo constituyó, que se obligó en ese título valor, no emite un nuevo título valor? Pues que tristemente, quien lo perdió, quien dejó que se dañara, no va a poder exigir su derecho. Claro, hay herramientas para que quien lo constituyó lo vuelva a emitir. Sí, se llaman demandas. Por ejemplo, ustedes le venden un equipo de sonido muy bueno a un vecino y se lo venden en 5 millones de pesos. Hacen un contrato de compraventa y pues la manera de pago va a ser que ese vecino les dé los 5 millones en un cheque. Ustedes tienen el cheque y misteriosamente a los 2 días entran en su casa y lo único que se roban es el cheque. Ustedes van donde el vecino y le dicen, vecino, alguien entró en mi casa y me robó el cheque. Por favor, emítame un cheque nuevo. El vecino les va a decir que no, porque él ya emitió ese cheque. ¿Ustedes qué pueden hacer? ¿Qué acción tienen ahí? Exigirle que les demandarlos más bien para que les emita un nuevo cheque, o sea, que la demanda sea, usted tiene que emitirme un nuevo cheque porque sí. No, ustedes toman el contrato de compra-venta y dicen, yo ya entregué el equipo y a mí no me han pagado. ¿Qué va a decir el vecino? Yo le emití un cheque. ¿Ustedes qué le van a decir al vecino? Señor vecino, ese cheque se me perdió, le pedí que me emitiera otro y usted me dijo que no. ¿Qué les va a decir el vecino? No les voy a emitir cheque. ¿Qué va a decir el juez?
pues como usted no ha pagado, no ha hecho efectivo el pago, tiene que hacerlo, más las sanciones por no haber cumplido, más los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, el mecanismo no es demandar al vecino para que me emita un nuevo cheque, sino demandarlo porque no hizo el pago, porque el cheque no se pudo cobrar y por lo tanto el equipo de sonido no ha quedado pago. Entonces se cumplió el contrato de compra-venta. Los títulos valores son autónomos, es decir, que con el simple hecho de tener el título valor se puede hacer efectivo el derecho que en él está consignado. Mismo ejemplo del equipo de sonido con el vecino. Resulta que ustedes le están vendiendo su equipo de sonido al vecino por 5 millones de pesos y el vecino les da el cheque. Ustedes no le han entregado el equipo, ¿no? Ustedes pueden ir al banco con ese cheque y cobrarlo. Si cumplen los requisitos de tiempo y de modo, lo pueden ir a cobrar. Y no entregan el equipo de sonido. ¿Les pagaron el cheque? Si el cheque tenía fondo y si se cobró en el momento que era, les dan los 5 millones y ustedes no han entregado el equipo. ¿Será que el banco le pregunta al señor que les compró el equipo de sonido, al dueño de la cuenta, si debe pagar el cheque? No. El banco simplemente ve que el cheque cumple con todos los requisitos, comprueba que el vecino tenga sus 5 millones en la cuenta, se los paga a ustedes y ustedes no han entregado el equipo. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo? A que el título de valor es independiente a ese acto jurídico del cual provino, el cual lo causó. En este caso, la compraventa no se ejecutó porque ustedes no entregaron el equipo y no lo van a entregar, pero aún así les pagaron el cheque. Que quede claro, el título de valor es independiente del negocio jurídico al cual corresponde o del cual se creó. La incorporación hace referencia a que en el título de valor están inmersos los derechos que son exigibles en el título de valor en sí. Más adelante, cuando analicemos cada uno de los títulos de valores, los principales títulos de valores, entenderán a qué se refiere ese derecho. Y la legitimación, por último, significa que el título de valor se creó debidamente, es decir, cumpliendo las reglas aplicables a cada uno de los títulos de valores y respeta la literalidad necesaria para que el título de valor sea exigible. Aquí en el video podrán observar un mismo tipo de título de valor. Claramente son diferentes porque son de años diferentes, pero aquí lo traigo no para que ustedes conozcan cómo era el billete de 1.000 pesos, sino un cambio que hubo bien significativo en estos títulos de valores. Los invito a que miren el billete de 1.000 pesos que está en la pantalla. Si quieren, pausen y encuentren las diferencias. Claramente, pues la firma de el director del banco va a ser diferente, el número del cheque va a ser diferente, pero hay algo muy especial que cambia, algo muy importante que se ve a primera vista. Si quieren, pausen el video y traten de buscar la diferencia. Pues la diferencia está en la mitad, en el centro del billete. En el billete de arriba pueden ver que dice 1.000 pesos oro. En el billete de abajo simplemente dice 1.000 pesos. ¿Por qué ese cambio? ¿Será que eso alteró, eso transformó este título de valor denominado billete? Totalmente. No sé si ustedes sepan que hace unos 25 años todos los países del mundo debían tener, pues debían tener, no, era una política común, una política macroeconómica común en todos los países, y era que debían tener una cantidad de oro en sus cuentas, o guardado más bien, para poder emitir su equivalencia en billetes. Entonces, con el billete de arriba,
ustedes podían ir al Banco de la República y reclamar lo equivalente a 1.000 pesos de oro y les daban oro. Era un título de valor representativo, pues no de mercancía, pero similar, porque ustedes podían ir al Banco de la República y les daban su oro. De un tiempo para acá la economía cambió y la riqueza de un país no se determina por la cantidad de oro que tenga en sus reservas, sino por un montón de factores macroeconómicos que representan la solidez de la economía del país y empezaron a entrar intangibles, derechos, y ahí tenemos también las inflaciones, el grado de inversión, balanza comercial, bueno, un montón de factores macroeconómicos que hacen que una economía valga X o Y cantidad de riqueza. Entonces ya no depende del oro. Por eso el billete de abajo simplemente dice 1.000 pesos. Ya ustedes con ese billete no pueden ir a reclamar los 1.000 pesos en oro en el Banco de la República porque les van a decir, no, es que aquí ya no estamos funcionando por la cantidad de oro que tenemos guardado. Aquí tenemos muchas más riquezas que valen muchísimo. Entonces nuestra economía no está basada en el oro. Vean cómo entonces este título valor ha venido desarrollándose. Y pues en un futuro, de pronto ya veremos la inclusión de activos digitales. Esas criptomonedas, pues ustedes supieran el trauma que fue pasar de una economía basada en las riquezas representadas en oro a una economía basada en su riqueza macroeconómica. Pues de pronto dentro de poco pues se van a aceptar las criptomonedas. O puede que no, no sabemos. ¿Cómo se clasifican los títulos valores? Hay diferentes tipos de clasificación, de modo de clasificar los títulos valores. El primero de ellos es según el derecho que incorporen. Tenemos entonces los de contenido crediticio, también llamados jurídico obligacionales o cambiarios. Y esas dan un derecho a reclamar una suma de dinero a futuro. El obligado, o sea, quien constituye el título de valor, debe pagar y el tenedor, o sea, quien recibe el título de valor y quien puede hacer efectivo ese derecho, pues tendrá, valga la redundancia, el derecho a cobrar esa suma de dinero. Ahí tenemos la letra de cambio, la factura, el bono ordinario, el CDT, el pagaré. En segundo lugar, tenemos los títulos valores clasificados según su tradición o representativo de mercancía, también denominados jurídicos reales. Son los típicos certificados de depósito emitidos por los almacenes generales de depósito, donde se guardan mercancías o se guardan, por ejemplo, cosechas. La carta de porte, el conocimiento de embarque. Los que vean las materias que tengan que ver con importación y exportaciones entenderán mucho mejor este título de valor. Y tenemos los corporativos o de participación, también denominados jurídico-personales. Son las acciones de las sociedades y representan partes de capital, lo que da derecho a qué, a cobrar dividendos y derecho a voto. Tenemos la clasificación según cómo circule el título de valor, es decir, cómo se venda, se compre, se entregue, se movilice. El artículo 651 establece los títulos de valores a la orden, es decir, que en el título de valor se debe indicar la persona que puede reclamar el derecho. Si en el título de valor a la orden no dice quién es la persona que puede declarar, que puede reclamar ese derecho, ¿qué harían ustedes? Por ejemplo, un cheque donde está toda la información llena, lo único que falta es establecer, indicar a nombre de quién se debe pagar. Eso está libre, está limpio. ¿Ustedes qué harían? Piénsenlo, piénsenlo 10 segundos. Se encuentran un cheque en la calle por 10 millones de pesos, con todo, tiene firma, tiene cantidad, listo. Lo único que hace falta es decir, páguese a nombre de. ¿Ustedes qué harían? Pues lo primero es buscar al dueño del cheque, o sea, quien lo emitió, y decirle, mire, me encontré este cheque en la calle, este cheque es suyo, ahí se lo devuelvo. Eso es lo que haría una persona decente.
Ahora, si tiene malicia indígena y son vivos bobos, ¿qué harían? Espero que no tengan respuesta, diferente a la que acabo de dar. Pero una persona que no sea muy honesta, toma el título de valor y se da cuenta que ese cheque no dice páguese a nombre de, no está indicado a nombre de quién se paga. Pues ese delincuente lo que hace es poner su nombre y va al banco. ¿A quién le pagan ese cheque? Pues a quien aparece, páguese a la orden de. Y si es el delincuente que le puso el nombre, pues se lo van a pagar a él. ¿Qué va a pasar con el pobre señor que votó el billete? Es decir, quien podía cobrar el derecho. Pues que ya perdió. ¿Por qué votó el cheque? ¿Mm? O la otra, lo que haría una persona mucho más delincuente aún, para que no sepan quién lo cobró, pondría páguese a la orden de. ¿Y qué pondría en ese espacio? Pondría del portador. Es decir, quien tenga el cheque puede cobrarlo sin tener que identificarse. Pero esto lo veremos más adelante en el título valor denominado cheque. Al portador, el segundo, artículo 668. Quien tenga el título valor puede hacerlo efectivo. ¿Cuál será más seguro? ¿Un título valor que diga páguese la orden de o un título valor que diga páguese al portador? Pues es más seguro el primero, pero es más complicada su circulación, sin decir que sea imposible, porque de hecho es posible. Eso se llama el endoso. Cuando entremos en el cheque y en la letra de cambio, van a ver lo que es un endoso. Pero sí se puede. Lo que pasa es que ponerlo al portador automáticamente convierte que cualquier persona que tenga el documento y lo exhiba puede exigir los derechos que en él se encuentren inmersos. Y por último, los nominativos, artículo 648 del Código de Comercio. Su circulación es más compleja. ¿Por qué? Porque solamente se pueden circular haciendo un registro en un lugar donde estén registrados quienes son los titulares de ese derecho. Básicamente las acciones. Ustedes no pueden estar en la calle comprando y vendiendo acciones como si fueran billetes, como si fueran láminas del álbum del Mundial Panini. No, no se puede. ¿Por qué? Porque pues las sociedades anónimas emiten las acciones y necesitan saber quiénes son sus socios. Ojo, la sociedad anónima. No estamos hablando de un tercero. La sociedad anónima debe tener un libro de accionistas porque necesita saber quiénes son sus socios. La sociedad anónima únicamente, ningún tercero lo puede saber, para que la sociedad convoque, por ejemplo, a todos los socios a una asamblea extraordinaria. Si no fuera necesario el registro de accionistas, pues simplemente la sociedad, ¿cómo convocaría a sus socios para una asamblea extraordinaria? De pronto poniendo un aviso en el periódico. Pero ¿será que todo el mundo lee el periódico? Sacando un aviso en la W Radio. A todos les gusta Julio Sánchez, mucha gente lo detesta. Entonces tampoco sirve. Redes sociales. Y si hay socios que son de la tercera edad que no tienen redes sociales, ¿será que se pueden dar por enterados? No, lo mejor entonces es que haya un registro de accionistas para así contactarlos al medio que el accionista haya indicado cómo debía ser contactado. Entonces, las acciones, aunque son título de valor que se pueden comprar y vender libremente, son necesarias de registrar en una base de datos. Entonces, cuando se venden acciones, hay tres momentos. El primero, cuando el dueño de la acción la endosa, es decir, detrás de la acción del papel donde está representada la acción, los datos de la sociedad, los datos de socio accionista, el valor de la participación, o en este caso, el porcentaje de acción que representa. Bueno, detrás se puede poner, yo le vendo esto a Pepito Pérez identificado con tal cédula. Ese es el primer momento, ahí lo endosé. Pepito Pérez, pues lo siguiente es entregárselo, ¿no? A Pepito Pérez, el papel, con mi firma, endosando la acción. El tercer momento es cuando Pepito Pérez lleva esa acción a la sede de la sociedad y dice, mire, este señor me acaba de vender esta acción, aquí está
el endoso, por favor registre. ¿Qué hace el secretario de la sociedad? Pues mira la acción, corrobora que sea la firma del socio y inmediatamente va al libro de accionistas, al registro de accionistas, borra al vendedor e incluye al nuevo, al que compró, que ya ahora va a ser el nuevo socio. Y en ese registro aparecen los datos del nuevo socio y pues toda la información necesaria para ser contactado como nuevo participante de la sociedad anónima. Es muy similar al cheque. En tercer lugar, tenemos la clasificación según la estructura de la relación cambiaria, es decir, según cuántos participaron en la creación del título valor. Entonces existen las bipartitas, es decir, cuando solamente hay dos partes necesarias para que el título valor pueda servir, o sea, se pueda constituir y se pueda cobrar el derecho que en él está inmerso, y las tripartitas, donde hay tres partes necesarias para que se cumpla el derecho que está consagrado en ese título valor. Entonces, las bipartitas, donde solo hay dos sujetos, ahí tenemos el pagaré, donde el acreedor, es decir, quien puede cobrar, tiene el derecho a cobrarle al deudor. Y ahí no hay nadie más que participe en esa relación económica o jurídico-económica. El bono, la factura, las acciones, le pagaré. En las tripartitas necesitamos sí o sí de tres. Les hago la pregunta para que lo piensen. ¿En qué título de valor creen ustedes que necesitamos tres partes? Deudor, acreedor y otra parte. Pues el más lógico es el cheque. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si yo tengo mi chequera, firmo el cheque, lo lleno, se lo entrego a quien le estoy pagando y el que está pagando ya tiene su dinero? Atención, ahí hay un participante del que no hemos hablado y es muy importante y es el banco. El banco es quien emite la chequera. En el banco están los recursos y en el banco es donde van a desembolsar los recursos a favor de la persona que va a tener el título de valor denominado cheque. Entonces, si yo les voy a pagar a ustedes 1.000 pesos en cheque, yo debo tener una cuenta en el banco, por ejemplo, Bancolombia. ¿Para qué? Para así tener la chequera de Bancolombia. Rellenar el título de valor denominado cheque con todos los datos necesarios, entregárselos a ustedes. Ustedes van a Bancolombia, a una sede de Bancolombia, muestran el cheque y Bancolombia, ¿qué hace? Les paga. Entonces ahí el banco, en este caso Bancolombia, es el tercer interviniente en el título de valor. ¿Qué pasa si yo imprimo un montón de cheques con todos los elementos de un cheque, pero no hay un banco de por medio? ¿Será que eso es un cheque? No, eso puede ser una letra de cambio, eso puede ser un pagaré, pero cheque no es, porque en un cheque sí o sí se necesita que haya un banco o una entidad financiera. La cuarta clasificación de un título de valor es según el negocio del cual aparece. Entonces, títulos valores pueden ser causales o abstractos. En este punto no quiero profundizar mucho porque es un tema bastante avanzado y simplemente quiero que ustedes los tengan aquí en cuenta, pero no vamos a profundizar en ese par de clasificaciones. ¿Qué significa eso de la titularidad del título valor? La literalidad, perdón. Literal, no sé si ustedes han utilizado la palabra literalmente. ¿A qué hace referencia a eso? Pues muchas veces yo he escuchado, he visto en redes sociales que dicen, te amo literal. Pues lo que pasa es que el amor no puede ser literal. ¿M? Literal es algo que implica que lo que se dice es exactamente lo que es. Es algo que se puede constatar de manera expresa. ¿M? La literalidad es entonces que el título valor sea claro y que diga únicamente, pero muy firmemente, muy claramente, ese derecho que está inmerso en el título valor. Debe ser muy claro.
¿Qué pasa si un título de valor no tiene la literalidad necesaria? Primero, que el derecho puede ser más difícil de hacerse exigible. Segundo, que por ausencia de literalidad se convierta en otro título o valor y por lo tanto no se sepa qué ley aplicar, qué artículos del Código de Comercio se aplican, qué sentencias pueden tenerse en cuenta en caso de un incumplimiento. Entonces la literalidad es clara. No es lo mismo decirle a la pareja, me haces falta, porque es que ese me haces falta puede ser, me haces falta un ratico, me hace falta verte, me hace falta tocarte, me hace falta besar. Ese me hace falta es muy genérico. ¿M? En cambio, si le dice a la pareja, quiero darte un beso a las 3 de la tarde. Eso implica que le hace falta, sí, claro, pues por eso le está diciendo lo que le está diciendo. Pero es que este es literal. ¿Por qué? Porque ya sabe que le van a dar un beso a las 3 de la tarde. Punto. Claro, este es un ejemplo, pues como para contextualizar las cosas. Pasémonos a un ejemplo de verdad, verdad. ¿Cuál es el derecho que tiene la persona que lleva que a quien se le entregó un cheque? Es el derecho a que le paguen una cantidad X de dinero. ¿Qué pasa si en el cheque no se establece la cantidad? Pues que la persona que va a cobrar ese cheque puede rellenar el valor que quiera y cobrarlo. ¿Mm? ¿Qué pasa si quien constituye el cheque dice, páguese a la orden de Pepito Pérez la suma de 100 pesos? Y Pepito Pérez va y dice, yo quiero reclamar 500 pesos. Pues como el título de valor es literal y dice que son 100 pesos, solamente le van a dar 100 pesos, ni un peso más ni un peso menos. En el banco no le pueden decir, venga, le doy 50 y mañana vuelva por otros 50. No, porque el derecho es literal, es tal como se establece en el título de valor. Y en este último ejemplo, pues no es el banco el que diga que no le va a pagar los 100 pesos porque el banco no tenga. Le va a decir, solo le pago 50 porque quien giró el cheque solo tiene 50 en la cuenta. No, el banco no paga nada. El banco tiene que dar los 100 pesos. Lo que pasa es que si quien constituyó el título de valor no tenía dinero en el banco, pues el banco le va a decir, no le pago el cheque porque este personaje no tenía los 100 pesos. Más adelante en el cheque vamos a ver cómo funciona eso. No todos los títulos valores tienen la misma literalidad. Hay algunos que soportan cierta falta de información, son menos estrictos. La letra de cambio es uno de los más complejos títulos valores porque es el genérico. Al ser el genérico, pues en su norma, en la ley que rige a la letra de cambio, existen un montón de reglas para que tenga validez. Un cheque es muy literal, debe tener toda la información muy clara, porque de no tenerla no lo pagan. Acá hace referencia a la legitimación. Es que la persona que va a hacer efectivo ese derecho debe tener, valga la redundancia, todo el derecho de hacer efectivo, vuelvo a redundar, ese derecho. Que quien va a cobrar el cheque sea la persona a la que se le debe pagar ese dinero, porque es quien puede cobrar ese dinero. En el ejemplo del equipo de sonido, ¿quién puede cobrar ese dinero? Pues nosotros, porque fuimos los que entregamos el equipo de sonido al vecino. Estamos totalmente legitimados. En el ejemplo que les di después de que no le entregamos el equipo, ¿será que estamos legitimados? Pues lo que pasa es que el vecino nos legitimó al hacernos el cheque. Ah, que no lo hemos entregado. Moralmente no estamos legitimados, pero en derecho sí, porque pues ya tenemos el título de valor emitido. ¿Mm? ¿Qué pasa si el cheque está a nombre de cada uno de ustedes y le dicen a su mamá, mamá, hágame un favor, vaya y me cobra este cheque? Y le dan el cheque a la señora madre. Ella va al banco, ¿será que se lo pagan? No, no está legitimada. A no ser que ustedes se lo endosen. A veces las personas no saben cómo funcionan los cheques y me preguntan, Sergio, ¿yo puedo darle un poder a alguien para que me cobre un cheque? Yo les digo, claro que pueden hacer un poder para que alguien les cobre un cheque. Tienen que ir a una notaría, hacer el contrato de mandato, donde autoricen
donde certifiquen que ustedes son los titulares, los beneficiarios, perdón, de ese cheque, el número de cheque, el banco donde está el cheque, el valor, el nombre del titular de la cuenta, la fecha en la que se puede cobrar, mejor dicho, identificar el título de valor, identificar todos los datos del cheque para que la otra persona muestre su cédula en la notaría, firmen a ambas partes mostrando cédula. Esa vuelta les vale como 4.000, 5.000 pesos. Y ese personaje que va a ir al banco por ustedes, o pues por la persona que me está preguntando, va con el cheque y el poder y le tienen que pagar el cheque. ¿Cómo es más fácil? Endosándolo. No tienen que ir a notarías, no tienen que autenticar nada. Se demoran lo que se demore el endosante en escribir detrás del cheque a quién se lo va a endosar. Cuando entremos al cheque, les voy a explicar qué es eso del endoso. Ahí, con el endoso, legitiman a otra persona para cobrar el título valor. Recuerden que el título valor es independiente al negocio del cual apareció. Ese derecho que está inmerso en el título valor puede ser ejercido por la persona a quien se haya puesto de beneficiario del título valor. No tiene que probarse nada. Simplemente el título valor debe cumplir con todos los requisitos para que el beneficiario pueda reclamar ese derecho. Existen dos tipos de legitimación, la activa y la pasiva. La activa es ese derecho de quien tenga el título de valor, quien esté legitimado en el título de valor, pueda exigir ese derecho inmerso. La pasiva es aquel derecho que puede ser exigible, o sea, visto desde el lado de quien debe cumplir. Ahora sí, empecemos a ver cosas más puntuales. ¿Qué es eso del endoso? El endoso es el mecanismo a través del cual quien tiene un derecho representado en un título de valor puede cederlo a otra persona. En el ejemplo del cheque, que es el más común, el cheque está a nombre de María Martínez. Le van a pagar 1.000.000 de pesos de la cuenta de Pepito Pérez. Entonces María Martínez es 1.000.000 de pesos. María Martínez le debe 1.000.000 de pesos a fulanito de tal. María Martínez sabe que Pepito Pérez le va a pagar a través del cheque. ¿Qué hace? Pues le dice a fulanito de tal, mire, a mí, yo tengo un cheque de la cuenta de Pepito Pérez por 1.000.000. ¿Le sirve? Yo le puedo pagar con eso. ¿Qué dirá fulanito de tal? Pues claro, yo lo que necesito es 1.000.000 de pesos. ¿Qué hace María? Por detrás del cheque hace una anotación diciendo, ahora yo ya no tengo el derecho y se lo cedo a fulanito de tal con cédula tal. Y firma. Fulanito de tal va con ese cheque al banco de Pepito Pérez, se lo muestra al cajero y el cajero dice, perfecto, el endoso está bien hecho porque quien endosó era el titular del derecho original, que era María Martínez. Por lo tanto, le dan 1.000.000 de pesos a fulanito de tal. Pepito Pérez cuando mire su extracto va a decir, se cobró el cheque de María Martínez. Va a decir, ah, listo ya, María fue y lo cobró. En realidad, ¿quién lo cobró? Fulanito de tal. Pero porque María Martínez le endosó el cheque. ¿En manos de quién terminó el 1.000.000 de pesos? Pues en manos de fulanito de tal. Pero quedó cubierta la obligación que tenía Pepito Pérez con María Martínez. Traten de hacer un dibujo del ejemplo que les acabo de dar, retrocedan el video y vayan haciendo un dibujo de cómo funciona la operación. No es tan complicado, simplemente es decir en el título valor que yo le cedo mi derecho a otra persona. Y puede haber la cantidad de endosos que se quiera, es ilimitado. Hay cheques a los cuales les ponen hojas anexas. Claro, para poner una hoja anexa es necesario un montón de requisitos. No es tan común, por eso no les voy a enseñar cómo funciona esa hoja anexa al cheque o al título de valor, pero se pueden endosar las veces que quiera, porque lo único que se necesita es que la persona que inicie el endoso, que haga el endoso, esté legitimada para cobrar el derecho
que esté en el título de valor. Y yo puedo decirle a la persona 2 que reclame mi derecho, y esa persona 2 le puede decir a la persona 3 que tenía derecho a reclamar los derechos de la persona uno y se lo cede. La persona 4 va a decir, la persona 3 le va a endosar a la 4 y le va a decir, yo tengo el derecho de 2 que tenía el derecho de uno, se lo cedo a usted, señor 4 y así sucesivamente. La clave es que quien endose tenga la capacidad de exigir el derecho. Sea la última en tener la capacidad de exigir el derecho. ¿Y para qué sirve el endoso? Pues para que el título de valor se pueda comercializar, para que pueda usarse en el mercado. Porque el cheque no solamente es para que una persona vaya al banco y lo cobre. Y ya, no solamente sirve para no llevar efectivo, no, no, no. También sirve para que los comerciantes, en este caso, que son de quienes estamos analizando toda la materia de derecho comercial, los comerciantes los utilicen y los puedan mover en el mercado fácilmente. Por ejemplo, el señor dueño del trigo, de las 5 toneladas de trigo, ¿en qué le facilita eso? Que no tiene que cargar 5 toneladas cada vez que las vaya a comprar, o que, perdón, que las vaya a vender, y que sus compradores no van a tener que reclamar las 5 toneladas y cargárselas hasta donde la compre la siguiente persona. Esas 5 toneladas pueden pasar por 20 negocios diferentes y estar quietas en el mismo lugar durante un mes. Lo único que se endosó fue el título de valor representativo de mercancías. No se hizo nada más. El trigo quedó allá quieto por un mes. Las 5 toneladas quedaron quietas por un mes. Existen diferentes tipos de endoso. El endoso en propiedad es el que transmite la propiedad, el derecho inmerso en el título. Es el más común de todos. Si yo hago un endoso, estoy entregando mi derecho a otra persona. ¿A título de qué? A cualquier título. Porque es que no solamente eso proviene de negocios comerciales. Nosotros, digamos, yo puedo tener una venta de empanadas y me van a pagar un lote de 1.000 empanadas. 1.000.000 de pesos vale ese lote. Me los pagan a mí, chan, listo, un cheque. 1.000.000 de pesos pagues a favor de Sergio Ramírez. Cumple todos los requisitos, pero resulta que mi esposa necesita 1.000.000 de pesos para pagar una deuda que tiene con el banco. Yo le digo, mi amor, no te preocupes, yo endoso este cheque de 1.000.000 de pesos para que tú le pagues al banco. ¿A nombre de quién lo endoso? Tengo dos opciones, o endosárselo a nombre de mi esposa o endosárselo directamente al banco para que el banco lo cobre. Según las instrucciones que necesite mi esposa, pues yo cumpliré con eso como buen marido obediente que soy y endosaré el cheque a nombre de quien ella me diga. Si ella me dice, mi amor, yo voy y lo reclamo y con el efectivo voy al banco y hago la consignación, pues lo endosaré a nombre de ella. Si me dice, no, mi amor, puedes endosarlo a nombre de tal banco que es donde debo el 1.000.000 de pesos, pues yo lo endoso a nombre de ese banco, ella se lo lleva al banco y el banco queda pagado. ¿Sí? Ese es fácil. Ese es el endoso en propiedad. Ahora viene el endoso complicado. O no complicado, simplemente es diferente. Es el endoso en procuración. Normalmente, el endoso en procuración es para que alguien represente al titular del derecho ante las autoridades. Y ustedes dirán, ¿cómo así que lo represente? Oh, ¿qué enredo esta vaina de los títulos de valores? En principio es complicado, pero ya con el tiempo ustedes, cuando los van conociendo, van sabiendo que son muy útiles y que no es tan complicado su movilización. ¿Quién se encarga de cobrar un título de valor cuando hay una obligación incumplida? ¿Qué profesional? Un abogado es quien cobra los títulos de valores, quien los presenta ante un juez para que el juez dé la orden de embargarle las cuentas, de secuestrarle los bienes al deudor para que con lo que se obtenga, se le pague al acreedor, es decir, a quien se le debe. Pero es que yo no le puedo endosar el cheque, por ejemplo, un cheque que no me pagaron, que no tenía fondos. Yo no se lo puedo endosar al abogado, porque ahí le estoy dando mi derecho al abogado. Y yo no le estoy cediendo mi derecho al abogado. Simplemente le estoy diciendo, señor abogado, cóbreme el título de valor. Esa plata es mía. Yo no sé si se la estoy cediendo a usted. Entonces, se le da en procuración para que el abogado, con ese título de valor, vaya ante el juez y lo cobre.
¿De quién son los derechos cuando se endosa en procuración? Del mismo titular, porque él no cedió nada. Él simplemente entregó el título de valor para que se lo cobrara un abogado. Y ustedes dirán, ¿y para qué le entrega el título de valor al abogado? Porque en la ley, como ustedes ya vieron, es necesario que para cobrarlo se muestre el documento original, el título de valor original. Se debe presentar. En este caso, ¿a quién se le va a presentar? Pues al juez, que es quien va a ejecutar el pago. El juez necesita ver el título de valor original para revisarlo, que cumpla con todos los requisitos y así iniciar el proceso de cobro. ¿Qué pasa si un abogado va donde un juez y le dice al juez, mire, aquí tengo la fotocopia del cheque para que por favor inicie el proceso? El juez va a decir, qué pena, el Código de Comercio es clarito en el 619 al decir que usted necesita el título de valor original para que se lo paguen. Y usted aquí me está trayendo una copia. Necesito el original. Porque se han visto casos en los cuales los abogados inexpertos van con fotocopias de los títulos de valores y le rechazan la demanda. ¿Por qué? Porque no está el original del título de valor necesario para ser pagado. Cuando uno va ante un juez es para que le paguen, para que le cumplan las obligaciones, para hacer efectivo el título de valor. Y la ley dice que es necesario exhibir el original para exigir el derecho. Pues ahí tienen la respuesta por qué el título de valor debe ser el original. Entonces, en procuración se endosa para que el abogado se lleve el título de valor, pero se lo muestre al juez y el juez lo incluya en el dossier, en el expediente, y así pueda cobrarlo al deudor. Ojo, si ustedes le endosan un título de valor a un abogado para que inicie el proceso de cobro, tengan la seguridad que ese abogado se va a robar ese título de valor. Y estos casos son muy, muy, muy comunes. Claro, la víctima puede denunciar al abogado ante la fiscalía y ante el Consejo Superior de la Judicatura, porque hizo algo indebido, se robó un título de valor. Pero pues imagínense, no les pagan el título de valor, tienen ya un problema para que les paguen, un problema de cobro. Le van a meter otro problema más y es que la persona que les estaba cobrando les robó la plata o les robó el derecho que ustedes querían cobrar. Ya llevan dos problemas más. Por eso, aprendan que el endoso de procuración es necesario cuando ustedes le van a entregar el título de valor al abogado para que él inicie el proceso de cobro. Solamente endosen los títulos de valores a la persona con la que quieran cumplir una obligación. ¿Listo? No se lo endosen a nadie más. Hay gente avivata, no son abogados, que le dicen, venga, endóseme el cheque, por ejemplo, yo voy y se lo cobro y le traigo la plata. Si se lo llegan a endosar, esa persona puede quitarles la plata. Bueno, a no ser que sea el ejemplo de la mamá, ¿m? Que uno pues cree en su familia, cosa que espero no termine así en esta clase. Como les dije al principio, no hay nada peor que hacer negocios con la familia. ¿Qué es el aval? Y no me vengan a decir que es un grupo económico poderosísimo en Colombia. También son homónimos. Aval es un tercero que garantiza las obligaciones de quien constituyó el título de valor. Cuando hay un aval, en el título de valor debe constar quién hace las veces de aval. Es decir, si el deudor, si quien constituyó el título de valor no cumple, esa persona entra a responder por las obligaciones de ese deudor incumplido. Ustedes me dirán, es como un fiador, similar a un fiador, solo que el aval responde directamente y solidariamente por las obligaciones del deudor incumplido. En un fiador es diferente, porque en un fiador primero van y le cobran al deudor principal y después sí le caen al fiador. En un aval responden en el mismo momento. Vamos a ver en un futuro video cada uno de los títulos valores a profundidad. Hasta aquí las generalidades de los títulos valores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.